Jóvenes, muy buenos días. Esperando que en la semana hayan estado bien, siempre cuidándose. Vamos a iniciar el día de hoy con otra sesión para primero y segundo de SEBA, ¿no? El tema de hoy que vamos a presentar es: explicamos los elementos y factores del clima y la variedad climatológica de la Tierra. O sea, me está hablando que mi tema principal es el clima, ¿no? En el clima dice, vamos a explicar cuáles son esos elementos, factores y por qué hay una variedad en la Tierra. ¿Ya? Entonces empezamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el clima y por qué hay tanta variedad? Aquí en la primera pregunta nos presentan una situación, ¿no? Donde una familia que vive en Pilcomayo, que es el departamento de Huancayo, este departamento se encuentra a 3.259 metros sobre el nivel del mar. El clima de la ciudad es frío y con temperaturas que oscilan entre 5 y 20 grados centígrados. Entonces, ellos en esta cuarentena, la familia, específicamente la señora Paola, dice, se reúne en su sala para poder relajarse y recordar el viaje que ellos han realizado a la ciudad de Tarapoto, que es una ciudad calurosa, donde la temperatura oscila de 27 a 32 grados centígrados y la altitud es de 320 sobre el nivel del mar. Entonces la familia recordaba el paseo que había realizado y de las especies que conocieron, ¿no? en su viaje. Entonces decía, además dice, estas flores les transmitía emociones positivas que les permitía disfrutar de la belleza de las orquídeas, ¿no? Las orquídeas que pertenecen al reino Plantae, ¿no? En este vivero que ellos han visitado, existe más de 4.000 especies de orquídeas, dice, en todo el país, lo cual el Perú, como país, se encuentra con una mayor diversidad de estas especies. También dice, comentaron que en otros países se cultivan estas orquídeas, como es el caso de California, México, Japón, Australia, y entre otros países, ¿no? Ante esto, la familia impresionada compró una orquídea, que es la catella, y la llevó a su casa, o sea, llevó a Huancayo. Ellos recordaron que después de algunos meses observaron que la orquídea comenzó a secarse. Entonces hicieron las siguientes preguntas. ¿Por qué son diferentes los climas del Perú y el mundo? Ya, hay ahí una pregunta. La siguiente dice, ¿por qué las orquídeas crecen en algunas zonas del Perú, como Tarapoto, y en otros países como Japón? La siguiente pregunta, ¿qué condiciones climáticas hacen posible su crecimiento y desarrollo? Entonces la familia se está haciendo estas tres preguntas, por lo cual al final tenemos que ayudar a responder estas preguntas, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí. Dice, ¿qué elementos y factores tiene el clima? El clima terrestre es un producto de la interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y, muy importante, la vida en el planeta. Cuando hablamos de clima nos referimos a los estados frecuentes de la atmósfera, ¿no? Que son las condiciones atmosféricas de una zona o superficie determinada en un periodo. Para conocer el clima de un país, es necesario medir diariamente, por lo menos por 3 décadas, las condiciones de temperatura, lluvia, humedad, viento, ¿no? Y estas condiciones también de nubosidad. La trayectoria de los huracanes, las masas de aire frío y otros. Y aquí vemos, ¿no? Observamos aquí en la imagen, aparte de estos aspectos, están nubes, ¿qué más? Precipitaciones, cambios en la radiación solar, la interacción
de la atmósfera con el hielo, ¿ve? Todo un ciclo, ¿no? Que va pasando. Ahí está también la actividad volcánica que se observa por aquí, o glaciares, ¿no? Y también tenemos lo que es la hidrosfera de ríos y lagos. El clima se compone de una serie de elementos y entre estos vamos a mencionar a la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, la humedad, la precipitación. El clima me menciona todos estos componentes. Cuando hablamos de temperatura, es el grado de calor o frío que existe en las masas de aire atmosférico, calentadas principalmente por la radiación solar, ¿no? Sabemos también que hay clases de termómetros, ¿no? Que van a ir midiendo. Por ejemplo, en nuestro entorno, ¿qué termómetros tenemos? El termómetro de alcohol, ¿no? De mercurio. También tenemos el termómetro digital, que va midiendo lo que es la temperatura. El otro es lo que es presión atmosférica. La presión, dice, es ejercida en todas las direcciones por las masas de aire y la atmósfera y que incide enormemente en los demás elementos climáticos. Esta presión atmosférica donde el aire va cayendo, ¿no? Por peso va cayendo. Entonces diríamos que acá en Lima hay más presión atmosférica que en las alturas, ¿no? Vientos. ¿Qué son los vientos? Son las variaciones de presión en el aire que generan desplazamiento de masa gaseosa, que conocemos como viento, y que permite la distribución de la energía y el calor en la atmósfera de manera más equitativa, ¿no? Humedad. Es el grado de agua en estado gaseoso, llamamos vapor de agua, ¿no? Que se encuentra en los gases de la atmósfera, estado que alcanza durante un ciclo hídrico al evaporarse. También hace un ciclo, ¿no? Precipitaciones. La abundancia de vapor de agua en la atmósfera lo lleva a condensar en forma de nubes, ¿no? Que desplazadas por el viento chocan entre sí y liberan su contenido líquido, en la que conocemos como lluvia. Aquí, por ejemplo, en el gráfico justamente estamos viendo, ¿ven? Las nubes que son desplazadas por las masas de aire que están aquí, llegan a cierta altura y una vez que ya están aquí, pueden precipitar en forma de lluvia, de granizo, ¿no? Caen hacia la superficie. ¿Qué más me menciona acá? Factores. Hay que tener en cuenta que son diferentes elementos y factores. Aquí tenemos, además el clima tiene factores que interactúan entre sí. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que el clima va a depender de estos elementos y de estos factores para determinar el clima en diferentes partes del mundo. Entre los factores tenemos la latitud, que es la ubicación geográfica de una región. Por ejemplo, cuando hablamos de donde ha ido Paola, ¿no? Pilcomayo o Tarapoto. Dice, la ubicación influye mucho de la temperatura del aire y los rayos solares que caen en la zona o región. Estas características explican la variación de las estaciones. En Huancayo tenemos una latitud diferente a lo que es Tarapoto, ¿no? Y esta característica va a explicar la variación de estación. Otro de los factores tenemos la altitud, o sea, la altura, ¿no? En la que se encuentra una zona o región tomando como referencia el nivel del mar. De todas maneras, también se tiene en cuenta la variable de la presión atmosférica, ¿no? La temperatura atmosférica dice, según la regla que afirma, a mayor altura, menor temperatura y menor presión. Entonces, ¿qué quiere decir? La distancia al mar es un factor que determina la presencia de la humedad en el aire de una zona o región. Cuanto más cerca estemos al mar, lagunas y lagos, la humedad será mayor. Pero si estamos más lejos de
del mar, no habrá tanta humedad, ¿no? El número 3 me indica sobre las corrientes oceánicas. Estamos en los factores, corrientes oceánicas. Las aguas de los océanos están en constante movimiento y esto contribuye a repartir el calor trópico por el resto del planeta. Por ejemplo, en el mar, jóvenes, es como una bolsa de agua que va tratando de regular la temperatura. Por eso es que en verano no hace tanta calor que nos podría afectar, ¿no? Y en invierno también tampoco hace tanto frío. ¿Por qué? Porque ese calor que absorbe en el mar va saliendo y nos va dando una temperatura. Por eso dice que el mar es quien va regulando la temperatura. ¿Ya? Hay corrientes frías y corrientes cálidas que enfrían o entibian las regiones que recorren e influyen en las presiones y la humedad. También tenemos a los relieves, ¿no? Es la forma, dice, geológica de la superficie terrestre. Esta característica puede hacer que una región tienda a la sequía o la humedad. Por ejemplo, al detener los vientos húmedos provenientes de la costa, absorben la humedad y generan, ¿qué cosa? Vientos secos de otro lado. ¿Ya? Tenemos también otro de los factores, la dirección de los vientos. Dirección de los vientos. Es el desplazamiento de las masas de aire de la atmósfera. Esto permite que los aires fríos y calientes estén en constante circulación y compensan su efecto de acuerdo a factores como la presión, la geografía, la acción de los vientos, es clave en el clima. Si observamos aquí en la imagen, jóvenes, vamos a ver la comparación justamente de elementos y factores. En los elementos nos menciona que la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. Y en los factores, las que influyen son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Aquí podemos observar este cuadro donde nos indica cuáles son los elementos y los factores. Y esto dice, influyen los elementos y determinan, dice, los climas que existen en la Tierra. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que los elementos y factores son los que van a determinar el clima de cada lugar, ¿no? Aquí hay una pregunta más donde me dice, ¿cuáles son los climas de la Tierra? Una de las clasificaciones más simples de los climas de la Tierra es que propone el climatólogo alemán Vladimir Köppen, ¿no? Revisada además por Rudolf Heiger. Ellos tomaron como elementos principales la temperatura y las precipitaciones para determinar dichos climas, ¿no? ¿Qué más? Köppen también afirma que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima. Mira, me está diciendo que la vegetación, porque es la flora, va a determinar, dice, una relación con el clima. Es por ello que para determinar los límites donde comienza y termina un clima, se basó en la vegetación de esas zonas o regiones. Además dice, toma en cuenta las temperaturas y las precipitaciones. Así se divide el clima en 5 grupos principales que se designan en las letras mayúsculas que a continuación vamos a mostrar. La vegetación, ¿no? Dice, clima A, C, D y E están definidos por la temperatura y el clima B está definido por la sequedad en la zona. Cada clima además tiene subgrupos, los cuales veremos en el siguiente gráfico. Clima A me dice que es tropical. Clima B me dice que es clima seco. El templado está en el clima C. En
En la D está considerado lo que es continental. Y en la E considera lo que es el clima polar, ¿no? Mira, a nivel mundial está clasificado entonces por 5, ¿no? 5 climas. ¿Quién me dice? Vladimir, ¿no? Vladimir, de acuerdo a su indagación, a su investigación, ha determinado a nivel mundial. Y aquí inclusive nos menciona los colores, ¿no? Aquí tengo un mapa mundi donde nos está estamos observando las subdivisiones de las cuales se ven en colores inclusive, ¿no? Ahí están los 5, el clima tropical, clima seco, el templado, el continental y el polar. Por colores se puede determinar en este mapa mundi. Y aquí todavía nos dan otras características, ¿no? Clima A, clima B, el clima C, que es el templado, el clima continental, la D, y el clima polar, ¿no? Y aquí nos está describiendo, ¿no? Temperatura promedio en tropical nos dice que es 18 grados centígrados. ¿Y qué cosa comprende acá? ¿Qué características está acá? Nos dice que se encuentra el bosque ecuatorial. Dice zona del Ecuador, algunas costas orientales, cuencas amazónicas, cuencas del Congo. También se encuentran los bosques monzónicos, ¿no? Que está al oeste de África, Tailandia, Indonesia, la sabana, Cuba, Brasil, África, tropical y la India. Eso corresponde al clima tropical. Clima seco, tenemos, dice, pocas precipitaciones y aridez, ¿no? Comprende también que son climas cálidos, que se encuentran en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Como el sudeste de la península ibérica, también está en la costa del sur de California, ¿no? Tenemos aquí también en Norteamérica, dice, y centro de Asia. Desértico cálido, también se encuentra en Estados Unidos. Tenemos aquí, en Perú, acá aparece, ¿ve? Costa del Perú, norte de Chile, desierto, ¿no? Nosotros también aquí en Lima nos encontramos una zona desértica, ¿no? Si aquí, por ejemplo, no tuviéramos agua, imagínense, ¿no? ¿Cómo podríamos estar? Aquí hay que tratar siempre de cuidar el agua. Tenemos el otro grupo, que es el clima templado. La temperatura promedio, dice, se encuentra de 3 a 18 grados centígrados. Comprende el marítimo de la costa occidental, que se encuentra desde el sur de Noriega hasta el norte de la península ibérica, ¿no? También tenemos el marítimo subártico, cerca de los polos, ¿no? Por ejemplo, ahí en los polos no estamos cerca al Ecuador, entonces su temperatura es bajo, por eso dice promedio, menos 3 grados, inclusive puede llegar a menos todavía, ¿no? También tenemos el Mediterráneo, también se encuentra en California y sur de Australia. Tenemos el otro, Mediterráneo de verano, frescos, dice, está en el centro de Chile, costa central de California, región del Cabo en Sudáfrica. Tenemos el subtropical húmedo, sudeste de China, sur de Japón y sudeste de Estados Unidos. Tenemos el subtropical como inviernos secos, interior de China, ¿no? Templado también dice en inviernos secos. Andes peruanos, el altiplano, con México, ¿no? Tenemos en el interior de Argentina también. El clima continental D nos habla de una temperatura promedio también de menos 3 grados a 10 grados centígrados, que es húmedo, ¿no? Comprende continentales de verano cálido, este de Asia, noreste de Estados Unidos
Tenemos los continentales de verano fresco, ¿no? Este es de Canadá, extremo norte de Japón, continentales subárticos, con inviernos extremadamente fríos, ¿no? Y el clima polar E, temperatura promedio entre 0 y 10 grados centígrados. Comprende la tundra externo del norte de Norteamérica y también de las islas cercanas aquí, ¿no? Hielos perpetuos. Antártida, tenemos ahí el interior de las alturas de Himalaya. Estas son los 5 que están clasificados de acuerdo a Vladimir, ¿no? Que son climas a nivel mundial. A nivel, aquí por eso muestra el mapa mundo. Por ejemplo, en Perú también tenemos, en Perú, por ejemplo, vamos a mencionar algunos criterios. En Perú, que tenemos climas también variados, diversos climas acá en Perú, ¿no? Pero en son de resumen podemos indicar algunas ideas claves que tenemos aquí en Perú, importantes de todas maneras de cómo va a influir en lo que es el clima. Dice, el clima influye en la distribución de los seres vivos. Mira, ¿qué más? Incluye, dice, el hombre y está determinado por la combinación de condiciones generales en la atmósfera. La radiación solar que observábamos en la imagen, la temperatura, la humedad relativa, las precipitaciones, la luz, los vientos, la altitud, la latitud que caracteriza un área geográfica. El tiempo de radiación determina también el aumento o disminución de la temperatura en el aire. La flora y la fauna, arriba nos hablaban de la flora, ¿no? Las orquídeas, por ejemplo, ¿no? Influyen, dice, en la determinación del clima. Mira cómo puede influir la flora y la fauna. Los seres vivos se adaptan para sobrevivir a diferentes condiciones ambientales y determina su hábitat. Para lograr, los organismos pueden cambiar su conducta o su apariencia física. En el Perú, por ejemplo, se presenta una diversidad de climas y microclimas. Y los factores que determinan el clima en la zona intertropical, la cordillera de los Andes, donde se encuentran por Huaraz, ¿no? Y la corriente peruana de Humboldt. Entre los seres humanos establecemos vínculos e interacciones con la población, medio ambiente, organización y la tecnología, ¿no? Entonces, de igual manera también se tiene en cuenta que el clima va a influir en la distribución de los seres vivos, ¿no? Entonces, cuánta diversidad de climas y microclimas que puede presentar, ¿no? Que van a depender de estas condiciones atmosféricas, que son los elementos y los factores, para que haya, dice, esta variación climatológica, ¿ya? Entonces, ¿qué le podríamos responder aquí para apoyar a la familia de la señora Paola? ¿Qué le podríamos decir? Que viene la pregunta, aquí hemos visto los elementos y los factores, ¿no? Dice acá, ¿por qué son diferentes los climas en el Perú y en el mundo? Va a depender de qué cosa? De los elementos y factores, ¿no? Entonces a la señora Paola, para apoyarla en su indagación, diríamos, se presentan diferentes climas en el Perú y el mundo porque va a influir los elementos y factores, ¿no? ¿Qué más dice acá la pregunta? ¿Por qué las orquídeas, dice, crecen en zonas del Perú como Tarapoto y en otros países como Japón, ¿no? ¿De qué dice está dependiendo? Por ejemplo, de la altitud, ¿no? Ya que Huancayo está a 3.200 y Tarapoto se encuentra a ¿cuánto de altura? Es uno de los factores que va a depender. Tarapoto dice
Acá me indica, aquí está, que dice Tarapoto. Acá me habla, Tarapoto está a 320 y Huancayo me dice que está a 3200. Mira cuánta diferencia, ¿no? Cuánta diferencia. Por eso es que cuando ellos se llevan la orquídea a Huancayo, ¿qué empezó? Se ha comenzado a secarse. Justamente tal vez es porque no estaba en su hábitat, ¿no? Como menciona ahí. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿qué condiciones climáticas hace posible su crecimiento y desarrollo? ¿No? ¿Qué condiciones climáticas? Tiene que estar en el hábitat donde se conserva su, ¿qué diríamos? Las condiciones de vida de ahí, ¿no? Claro que sí se pueden adaptar, pero eso necesita tal vez de tiempo. Los seres vivos también nos adaptamos, vivimos en zona costa, en sierra, en selva, pero eso sí va a haber un tiempo, ¿no? Donde va a ir adaptándose. Igual acá, pero cuando no, a la semana de hecho se va a secar, no va a producir, pero poco a poco se puede ir adaptando. Estas condiciones climáticas, ¿qué es? Por ejemplo, la temperatura, ¿qué más? La altitud, ¿qué más diríamos? ¿Qué más diríamos en lo que son elementos? Puede ser la presión, ¿no? La humedad, por supuesto, ¿no? Y de los factores que se mencionaría, la altitud, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. La cercanía también al mar, las corrientes marinas, ¿no? Que va a influir. Y tenemos para que el estudiante desarrolle las siguientes actividades. Me dice, ¿cuáles son los elementos y factores del clima? Aquí me está diciendo cuáles son. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mencionar. Luego, la siguiente actividad me dice, ¿qué características ambientales tiene? Aquí estamos viendo estas características, hemos leído de los 5 climas, ¿no? Y ahí me está determinando qué características tiene según quién, Vladimir Köppen, ¿no? Entonces ahí está determinando lo que son las características. ¿Y qué me dice el último? Dibujarás el paisaje del lugar donde habitas, o sea, donde tú vives. ¿Y qué va a pasar ahí? Vas a identificar los elementos y factores del clima que se presenta. Si estamos en Ate, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuánto de altitud tiene Ate? ¿No? ¿Cuánto de radiación puede llegar? Acá hay precipitaciones escasas, ¿no? No muchas, son pocas. ¿Eh? ¿Cuánto de temperatura? Humedad. Acá en Lima estamos cerca al mar. ¿Cuánto de presión? Los vientos se presentarán. ¿Habrá por acá cerca relieves? Cercanía al mar, si estamos, ¿no? Las corrientes marinas, ¿Cómo puedo yo ver si aquí estos elementos y factores en el lugar donde yo habito, donde estamos? Si estamos en Ate, tal vez por abajo estamos, no sé, por Santa Anita, tal vez estamos mucho más cerca, hacia el mar, tal vez, ¿no? Entonces eso todo va a determinar, dice, el clima donde estamos habitando. Estas son las 3 actividades, jóvenes. Les voy a invitar a observar un pequeño video para su mejor, tal vez, comprensión, que ustedes puedan entender sobre lo que son elementos y factores y por qué hay tanta variedad, ¿no? A ver, vamos a ver aquí el video. Ya está. Entonces, el video es el clima, elementos y factores climáticos. Ahora vamos a observar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre el clima, los elementos y factores que... ¿Qué es el clima? El término clima alude al conjunto de condiciones atmosféricas como humedad, presión, lluvia, temperatura, vientos, entre otros, que caracterizan a una región en particular.
La ciencia que se encarga de su estudio y predicción es la meteorología. Ahora bien, para seguir hablando del clima, debemos hablar sobre los elementos y factores del clima. ¿Y qué son los elementos y factores del clima? ¿Sí? Esto que podemos ver de manera gráfica. El clima tiene diferentes agentes que lo condicionan. Estos agentes son elementos y factores. Comenzando por los elementos, podemos decir que los elementos son el conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera llamada tropósferas. Algunos de estos elementos son la temperatura, precipitación, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación y la nubosidad. Mientras que los factores son todos aquellos aspectos geográficos que lo caracterizan como la latitud, altitud, el relieve, la proximidad del mar, las corrientes marítimas y la vegetación. Sigamos hablando sobre los elementos y factores del clima que son más que importantes en este tema. Estos elementos y factores van a influenciar sobre sí mismos y esto produce un cambio en su acción, generando así la diversidad de climas en el mundo. La importancia del ecuador es fundamental en el clima. Cualquier zona de la Tierra viene condicionado por su distancia al Ecuador. Las regiones próximas al Ecuador son más cálidas, mientras que las regiones más alejadas serán más frías. Teniendo en cuenta los factores y elementos que inciden, se pueden distinguir dos tipos de climas: fríos, cálidos, templados, pero en el mundo los climas se clasifican siempre en tres tipos: cálidos, templados y fríos. En este gráfico podemos ver lo que recién decíamos, cómo en las zonas próximas al Ecuador se encuentran las zonas más cálidas y cómo en las zonas más frías se encuentran lejanas al Ecuador, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los tipos de clima, esta clasificación. Hay muchas clasificaciones, en este caso vamos a tomar una en particular. En la siguiente clasificación vamos a ver a grandes rasgos los tipos de climas que hay y las características de cada uno. Además de cada gran tipo de clima, hay algunos subtipos mucho más detallados atendiendo a zonas más pequeñas. En primer lugar, comenzaremos con los climas cálidos, donde nos encontraremos con los climas ecuatorial, tropical, subtropical árido, desértico y semidesértico. Después seguiremos con los climas templados, en donde nos encontraremos con el clima continental, oceánico y mediterráneo. Y el último grupo del cual hablaremos serán los climas fríos, donde encontraremos el clima polar y el clima de alta montaña. Eso es todo por hoy. Los invito a ver el video de tipo de climas, donde describiremos un poco más cada uno de ellos. Como siempre, también los invitamos. Listo, ¿no? Como dice en el video, hay cantidad de clasificación de clima. Entonces, jóvenes, aquí en la ficha del trabajo hay 3 puntos de actividades que deben desarrollar. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier pregunta me pueden hacer a través del WhatsApp para esta semana. El día lunes voy a enviar nuevamente la ficha de la semana. Se les invita a los estudiantes, si no se entiende bien, siempre los sábados estamos reforzando para que ustedes puedan entender y comprender mejor en lo que es del área de ciencia, tecnología y salud. Sabemos que aquí hay 3 competencias y una de ellas es explica. Bueno, explica el mundo físico. Se vas a explicar y al explicar yo tengo primero que comprender. Una vez que yo comprendo, puedo explicar estos elementos y factores del clima, ¿no? Y la variedad. Aparte de saber lo que es puntos generales, tengo que, si realmente he comprendido, tengo que hacer de cómo es mi entorno, ¿no? ¿Qué clima, qué elementos, qué factores están en mi entorno para que esto sea mucho más significativo, ¿ya? Entonces, jóvenes, yo me despido y cualquier pregunta
lo pueden hacer. Muchas gracias por su atención. Me despido hasta la siguiente semana. Gracias, jóvenes, siempre cuidándose, teniendo en cuenta que todavía estamos con la pandemia, ¿no? Entonces hay que cuidar, siempre teniendo ese protocolo. Hasta la siguiente semana, jóvenes.